El herrero legendario regresa una semana más, así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y disfruta del vídeo. Nos ubicamos en algún lado dentro del mundo de Satisfy. El estratega Lawel y la jugadora Yura se encuentran frente a lo que parece ser un portal. El estratega celebra que finalmente están ante una expedición infernal para obtener la pieza oculta de la cazadora de demonios. Yura considera que ahora mismo deberían preocuparse más por el imperio, y le pregunta al chico si realmente está bien dejar su puesto. Lawel contesta que está seguro de que el valor de Yura superará al de cualquier otro en el futuro. Menciona que ir rápido y regresar es lo más eficiente, por lo que le pide a la chica que confíe en sus camaradas y vaya. Si cada gran demonio recompensa con ítems y objetos de valor astronómico como lo hizo Belial, el poder de Yura definitivamente se convertirá en una parte clave de la fuerza de Overgeared. Parada frente al portal, la cazadora de demonios expresa que si puede convertirse en una gran fuerza para Grid, ella tendrá éxito sin importar cuánto tiempo le tome. Antes de partir, Yura recuerda a aquella chica que trajo Grid llamada Sua. La joven tenía habilidades increíbles y le pide al estratega que por favor la mantenga vigilada. Lawel entiende que según sus estudios de romance, Yura debe estar considerándola una rival. Le pide a la cazadora de demonios que no se preocupe, puesto que Grid prefiere a chicas geniales como Yura en lugar de chicas tan agresivas. En una ocasión, la señorita Sua invitó al protagonista a los baños mixtos, pero Grid le exigió a la jovencita que mantuviera sus modales. Bajando la mirada, Yura murmura que Grid no la ve como una mujer. Lawel se sorprende de que una superestrella querida por todos tenga tan poca confianza. Cree que necesitará entrenamiento por parte de él, Pig Sword y Banner. Yura rechaza rápidamente la ayuda, recordando que estos tipos han estado solteros de por vida. De todos modos, Lawel anima a la joven diciendo que si obtiene buenos resultados en el infierno, puede ganarse el favor de Grid. Espera sinceramente que Yura consiga buenos resultados. La cazadora de demonios exclama que no está apuntando a ganarse su favor, pero definitivamente volverá con buenos resultados. Mientras sucedía todo esto, escuchamos un fuerte estruendo en otro lugar de Satisfy. Acercándonos más vemos que dos chicas han conseguido derrotar a un monstruo dinosaurio. Yerim cree que hay demasiados monstruos que manejar, y opina que necesitan más guardias o contratar mercenarios. La hermana de Grid la anima diciendo que no tienen que preocuparse teniéndola a ella aquí. Dos apuestos hombres agradecen a Yerim por haberlos salvado, y se ofrecen a ayudar a los principiantes tal y como las chicas los ayudaron a ellos. Sehe se siente algo incómoda y decide ir a cuidar de los niños del castillo, a lo cual Yerim decide acompañarla a pesar de sus sentimientos, puesto que la caballero de la santa debe ir con la santa. Entonces el chico se dirige a la hermana de Grid para preguntarle si acaso es la jugadora Ruby, lo cual Sehe confirma, preguntándole al joven si acaso se hirió en alguna parte. El apuesto hombre cuenta que sus compañeros una vez visitaron Reinhardt, describieron a la santa como una mujer preciosa, y ahora que la tiene enfrente, confirma que es cierto. El chico de cabellos morados explica que la santa de Reinhardt es muy famosa por ser hermosa y amable. Sehe les reprocha que juzgar a las personas por su apariencia es un mal hábito. Alguien puede parecer bueno pero ser siniestro por dentro, y comienza a poner de ejemplo a alguien que vino recientemente del continente oriental. Esto parece confundir a los muchachos, y de fondo, Yerim propone dejar a estos chicos para volver al castillo. Ahora que lo piensa, Yerim ha visto que Grid no ha iniciado sesión últimamente, y hace tiempo que no lo ve en el castillo, así que pide permiso para revisar su dormitorio. La santa le cuestiona a su amiga si acaso quiere ser arrestada. Razona que las condiciones de Grid para conseguir el nuevo método de producción deben ser realmente estrictas, así que propone que ellas sigan entrenando para no quedarse atrás. Regresando con nuestro protagonista, el sistema le informa de que ha completado 100 experiencias laborales, y ahora entiende más profundamente a su gente. Con esto, el herrero legendario había completado la primera etapa de su cadena de misiones de rey, y gracias a ello, obtiene el método de producción de la espada del rey como recompensa. El herrero legendario celebra a todo pulmón haber terminado finalmente este largo camino. Y en ello, una notificación del sistema le informa de que su nivel es demasiado bajo para continuar con la cadena de misiones del rey, debe ser como mínimo de nivel 350. Uno de los compañeros del trabajo actual de Grid menciona que usar este extraño uniforme lo hace sentir más motivado, revela que su impresión de los conserjes mejoró y agradece al protagonista.
Grid le agradece también haber asumido la responsabilidad de la limpieza entre los bastidores y expresa que él también aprendió mucho. Más tarde el herrero legendario nota que todos están luchando por restaurar los niveles de instalaciones que se restablecieron en la capital del antiguo Reino Eterno cuando se convirtió en territorio del Reino Overgeared. No se había dado cuenta de esto si no hubiera sido por su misión de rey. Observa los planos de la espada del rey que es de grado único, y el protagonista cree que el hecho de que la recompensa sea únicamente un método de producción es algo duro. Grid se tropieza mientras anda sumido en sus pensamientos, y no puede creer que después de la dificultad de la misión, ni siquiera le estén entregando la espada del rey en sí. Se pregunta si acaso la recompensa está ligada a su clase debido a que es un herrero. Entonces razona que Ares, quien posee la clase de general, obtendrá recompensas relacionadas con lo militar. Por otro lado, lamenta haberse golpeado después de tanto tiempo. Una de las habitantes de la ciudad agradece a los conserjes por mantener la ciudad limpia de malos olores, y un chico también le agradece con mucha alegría. El pequeño le pregunta al señor conserje si se lastimó la pierna, y si debería llamar a la santa para que lo cure. Grid rechaza esta propuesta, pero agradece al chico por preocuparse. Razona que su gente es muy cálida. En otras naciones los NPC son más realistas, por lo que son menos amistosos durante las misiones. Grid cree que sus amigos deben estar trabajando duro para crear una cultura cálida debido a la dura vida que solían vivir. Dicen que más jugadores están eligiendo el reino Overgeared como su nación inicial. Ofrecen recompensas justas por un esfuerzo justo. Los nuevos usuarios podrán vivir con orgullo y felicidad en el reino de los chetados. Los pensamientos del herrero legendario son interrumpidos por un mensaje de su estratega. Lawel calcula que Grid probablemente ya debió haber terminado su misión de rey, y el protagonista responde que la terminó apenas hace unos instantes. El estratega informa de que ha estado sirviendo a su majestad durante 2 años en el mundo real, así que puede decirlo con su percepción cósmica. Él ya ha seleccionado la lista de refuerzos para enviar a Ares, así que ha contactado con Grid para su aprobación. Empieza a enumerar que son la duquesa Jishuka, el conde Pon, el conde Regas y la condesa Eufémina. El protagonista considera que es una alineación impresionante, cree que el ejército de Ares se sentirá tranquilo. Lawel está de acuerdo. Pueden parecer pocos refuerzos, pero en batallas a gran escala, Jishuka puede superar incluso a Kraugel con el arco del Fénix Rojo. Por otro lado, Pon y Regas son las tropas de combate antipersona más fuertes del gremio Overgeared. Y especialmente Eufémina, que se hizo más fuerte después de ganar la misión de Mumuth y mejorar su magia. Tiene un potencial de nivel mítico como la sucesora de Mumuth. Sin embargo, la fama de Eufémina no es alta y gastará muchas habilidades en una guerra alta, por lo que su rendimiento puede disminuir gradualmente. Ares podría tratarla mal deliberadamente, así que el estratega le pide a Grid que la cuide. El herrero legendario responde que todavía duda que Ares acepte la alianza, pero Lawel suena bastante confiado. Incluso si está acorralado, no sabe si ese hombre aceptará sabiendo su situación. Mientras habla, un niño choca contra nuestro protagonista. El estratega comenta que no importa lo que elija Ares, los beneficia a ellos. Si se niega, Ares se derrumba, y si acepta, ellos obtienen información sobre sus fuerzas y futuras batallas. Por otro lado, el niño que se tropezó parece mirar mal a nuestro protagonista. El protagonista cree que su estratega tiene razón, aunque los juegos mentales no son su especialidad. Confía en Lawel, así que hará lo mejor que pueda por todos los que viven en el reino Overgeared. Le pregunta al chico si está bien, pero este último lo ignora para salir corriendo. Al cabo de unos instantes nos transportamos al reino de Belt, el territorio ducal de Ares. Aquí discuten sobre que el gremio Overgeared dijo que los ayudará a conquistar el reino de Belt a través de una alianza para que puedan enfrentar al imperio juntos. Los hombres de Ares se sorprenden de que esos tipos supieran de sus planes para conquistar Belt, creen que su presa Kraugel podría habérselos filtrado. Aunque otro presente opina que Kraugel tiene demasiado orgullo para eso. Los Caballeros Rojos bajo el mando de Belt obtuvieron una gran victoria en la batalla de Taturán en la que participaron. Ahora el imperio se centra en controlar al reino Overgeared, así que Belt debe estar sintiendo la presión. Ares menciona que Overgeared está actuando con generosidad, pero en realidad están a punto de perder la cabeza en cualquier momento. El imperio no les prestará atención por un tiempo, así que si Ares construye poder con sus habilidades, puede conquistar Belt con su propia fuerza. La desventaja es que es del tipo que se desarrolla de manera tardía, así que llevará tiempo. Cree que no hay necesidad de impacientarse y ayudar a un rival.
El jugador Ares decide que rechazarán la oferta de alianza, pero mientras dice esto, uno de sus hombres le envía un mensaje para presentar el informe de la unidad de reconocimiento. Revelan que en estos momentos el ejército de Belt está avanzando hacia el territorio de Ares. Esto deja incrédulo al jugador Lack, puesto que no hay nada que Belt pueda imponerles ahora mismo. Se pregunta si acaso están tratando de castigarlos ahora por perder la guerra contra el Imperio. Ares deja escapar una risa comprendiendo que esos bastardos de Overgeared no esperaban que ellos se negaran. Scott está de acuerdo. Así es como trabaja la UEL. Ese estratega descarado del reino Overgeared debió haber utilizado un plan divisivo, contándoles su plan a Belt. Ares considera que son imprudentes por tratar de forzar su entrada en su silencioso plan de expansión. Luke opina que son unos cobardes, ya que ellos son los desesperados y aún así utilizan métodos coercitivos. Propone simplemente acelerar el plan y conquistar el reino de Belt para aplastar al reino Overgeared. Scott recuerda que las fuerzas de Ares están dispersas por Belt. Si resisten, podrían aprovechar la ventaja, pero si se niegan a la alianza y al reino Overgeared apoya a Belt, estarán en una grave desventaja. Esos tipos no pueden pensar que no se darán cuenta, y se pregunta cómo planean manejar las consecuencias. Relájate, Scott, vamos a convertir esta crisis en una oportunidad. Si hemos llegado a este punto, simplemente tenemos que tomar todo lo que necesitemos del reino Overgeared, dijo Ares ordenando que acepten la alianza para preparar a todos para la batalla. Con esta decisión tomada por parte del ejército de Ares, el Manhua nos transporta a otro lugar. Una persona le pregunta a Grid si se ha unido ya a los refuerzos que se enviaron antes, puesto que Ares añadió una condición a la alianza. La UEL informa de que ahora mismo el ejército de Belt está rodeando a Ares por todos lados, ejerciéndoles presión. Ares dice que formará la alianza si detienen a 2 batallones de Belt durante 3 días. El estratega opina que esa cantidad debería ser sencilla, pero le recomienda a su señor que tiene que hacer que parezca una defensa muy luchada. Grid responde que debido a este estratagema, las pérdidas son enormes. Le pregunta a su estratega si realmente pueden generar confianza de esta manera. Mientras Grid se fija en la última imagen que quiso ver uno de los soldados enemigos, la UEL le responde que no se aferre a sacrificios inevitables, pues solo los asignaron a la defensa del ejército real, por lo que Ares pretende usar a civiles para medir la fuerza de Overgeared. El estratega recuerda que esta es solo una asociación temporal por necesidad. No hay ninguna posibilidad de generar confianza y coexistir con un Ares ambicioso. Así que le pide a su señor que siga con el plan, evitando revelar todo el poder del gremio y concentrándose en extraer la mayor información sobre Ares posible. Grid se dirige directamente a la UEL para decirle que la estrategia está bien, pero opina él debería limpiar su propio desastre. Opina que más que el poder de combate, lo que importa es ocultar su habilidad de fabricación, así que lo tomará con calma y solo aplastará aproximadamente a la mitad de las fuerzas de Belt. Al escuchar la mitad, la UEL le pregunta si se refiere a matarlos, le cuestiona si acaso no entiende el punto de ocultar el poder, pero al no recibir respuesta se preocupa, y es que el herrero legendario ya se había marchado. En otro lado, alguien ordena volver a verificar que no falta nada y esperar la señal. A lo cual el subordinado responde afirmativamente, mostrándonos que están en un campamento militar. Nos presentan la identidad de un personaje llamado Duque Vanish del ejército del reino de Belt. Este último se pregunta si acaso el duque Ares se arrepentirá de haber albergado traición, y lo considera un traidor desarraigado que no conoce su lugar. El tipo confirma que Ares tiene una capacidad aterradora. Entrenó a los soldados de Belt en apenas 3 años, hasta el punto de que pudieron hacerle frente al imperio. El duque Vanish pensó que alguien tan capaz nunca sería verdaderamente leal a una nación débil como Belt. Y justo a tiempo, un informe de la rebelión expuso sus siniestras intenciones al mundo entero. Ares ya ha perdido una gran parte de sus fuerzas en la guerra contra el imperio. No podrá detener a 10.000 élites reales. El duque Vanish promete que Ares será aplastado por el ejército que reclutó para engañar al rey de Belt. Regresando con el ejército de Ares, los chicos no pueden asimilar que el rey enviara a todos los 10.000 demonios de caballería con armadura de hierro de nivel 290. Locke pensó que los exploradores vieron equivocado, pero es totalmente cierto. Scott menciona que esas tropas anti-imperio, construidas con la habilidad básica de uso limitado del señor Ares, entrenamiento de soldado de élite y financiación real. Si los derrota el ejército que ellos mismos entrenaron será totalmente ridículo. La caballería demoníaca con la recuperación completa al subir de nivel del señor Ares, se hace más fuerte en tiempo real, al igual que el ejército del imperio.
Ellos tienen 30.000 tropas, así que son superiores en número, pero acababan de ser reclutados, así que su nivel es solo de 170. En 4 días, cuando la habilidad de entrenamiento de soldados de élite de Ares recupere su enfriamiento, si pueden fortalecer a los 30.000 soldados, entonces tendrán una oportunidad. Afortunadamente, la caballería demoníaca aún no ha alcanzado el tercer avance, así que deben resistir con 160 luchadores del gremio y los refuerzos de Overgeard. De repente, informan a Scott de que los refuerzos de Overgeard ya han llegado. El jugador de cabellos azules se sorprende, preguntando si acaso atravesaron el ejército del reino de Belt, y por qué los exploradores no informaron. Entonces, le informan de que los refuerzos son únicamente 5 personas, lo cual sobresalta al jugador Scott. Locke insulta a esos bastardos, ya que después de forzar esta alianza, se atreven a enviar solo a 5 personas, lo cual es lo mismo que decirles que se vayan al carajo. Cree que esos malditos planean perder fuerzas mínimas mientras agotan las fuerzas de su señor. Luke sabía que esos tipos eran deshonestos desde el momento en que usaron ese plan, cree que no deberían haberse ni molestado y planea ir él mismo a matarlos. Scott le pide que se calme para concentrarse en la defensa. Ellos enviaron algo, y cree que enviar a 5 personas significa que hay algún truco detrás. Los recibiré yo mismo para escuchar la explicación que tienen, declaró Scott jurando que si intentan jugar con ellos, acabarán con el reino Overgeared. Y hasta aquí este capítulo de transición que, ojo al dato, sienta las bases para una de las guerras estratégicas más complejas de Satisfy. Primero, el elefante en la habitación. Grid se ha comido 100 profesiones para conseguir el método de producción de la espada del rey, pero el sistema lo ha pausado un poco, bloqueándolo hasta el nivel 350 para poder continuar con la cadena de misiones de los monarcas. Sin embargo, el verdadero plato fuerte es el juego de tronos entre Lawel y Ares. Lawel no solo ha forzado la alianza filtrando los planes de Ares al reino de Belt, sino que ha enviado a un escuadrón de apoyo de solo 5 personas, Grid, Yishuka, Pon, Regas y Eufemina, para enfrentarse a la caballería demoníaca de nivel 290. Para el ejército de Ares, esto es una falta de respeto, pero nosotros sabemos que en realidad, esto no es un insulto, es una demostración de poder puro, a pesar de que los hombres de Ares estén subestimando a nuestros protagonistas. Además de que podremos ver cuánto han evolucionado los chicos todo este tiempo, Lawel debe saber que Ares es un jugador que brilla a largo plazo por sus bufos de ejército, y quiere atarlo en corto antes de que se vuelva incontrolable. El choque entre el poder individual absurdo de Overgeared y las tácticas de ejército masivo de Ares está a punto de empezar. Todos esperamos con muchísimas ansias al capítulo de la próxima semana, y aprovecho en este punto para agradecer a todos los miembros que apoyan económicamente al canal. Muchas gracias a todos por seguir nuestros resúmenes semana a semana. Aquí os dejaré la continuación cuando se publique. Muchas gracias por llegar hasta el final, y un fuerte abrazo.